Muy buenos días y bienvenidos al seminario Finanzas en tiempos de crisis, la regulación y la ética que organizamos desde USEC, la Unión Social de Empresarios, Ejecutivos y Emprendedores Cristianos. A nombre de todos los hombres y mujeres de empresa que forman USEC, agradezco a quienes han conectado esta transmisión a través de usec.live y a través de EMOL TV. Quiero agradecer especialmente a nuestras empresas patrocinadoras, auspiciadoras y colaboradoras, sin las cuales esto no hubiera sido posible. Para quienes no nos conocen, USEC fue fundada hace 72 años por San Alberto Hurtado y está formada por hombres y mujeres de empresa que buscamos poner en el centro de nuestras decisiones la dignidad de las personas y el bien común de la sociedad, de manera de hacer de la vocación empresarial una noble vocación, que se traduce en desarrollar empresas plenamente humanas, altamente productivas y socialmente responsables. Y nuevamente lo tuvimos que suspender ahora por la crisis sanitaria. De manera virtual llegan actividades a quienes me da el gusto de presentarles: a don Joaquín Cortés, a don Carlos Cáceres y a don Rodrigo Valdés, a quienes agradezco profundamente su disposición para participar en este seminario. Y como hacemos siempre al inicio de nuestras actividades, invito a los que quieran a que nos acompañen con la oración del empresario cristiano. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pido la gracia de conocerte y amarte para ser un discípulo fiel, y que con el testimonio de mi trabajo sea misionero en el mundo de la empresa. Te ofrezco mi esfuerzo para la construcción de una sociedad más justa, próspera, solidaria y humana. Quédate hoy en medio de nosotros y envíanos tu Santo Espíritu para que nuestras intenciones, palabras y acciones den cumplimiento a tu voluntad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, como les contaba, en USEC hemos querido poner el foco en las finanzas, la regulación y la ética, porque tenemos la convicción profunda de que el sistema financiero tiene un rol importantísimo que jugar en la recuperación del país, azotado primero por la crisis social y luego por esta crisis sanitaria de la cual aún no salimos. Por eso quisimos hacer este seminario en estos tiempos. Una industria financiera dinámica, profunda e innovadora que apoye y posibilite el progreso de las personas y de las empresas, grandes, medianas y pequeñas, es crucial para el crecimiento económico y para el bien común de la sociedad. Y la regulación y la ética, que no son contrapuestas, juegan un rol clave en su desarrollo. En el formato de este seminario será de una conversación con nuestros tres panelistas. Les voy a hacer al principio una consulta a cada uno para introducir el tema. Después tendremos una conversación entre los cuatro y vamos a dejar al final un espacio para preguntas de ustedes que están asistiendo a este seminario, las que nos pueden hacer llegar al mail usec@usec.cl. Tal como está programado, terminaremos puntualmente a las 10:15. Y sin mayor preámbulo, empezamos con nuestro primer invitado, don Joaquín Cortés, que es el presidente de la Comisión para el Mercado Financiero. Joaquín, ¿cómo estás viendo tú el sistema financiero y su desempeño frente a esta crisis? ¿Crees que están todos los espacios regulados? ¿Crees que la autorregulación es suficiente? ¿Cómo estás viendo hoy día el sistema financiero? Abre tu micrófono, Joaquín. Buenos días. Gracias, Sergio, y gracias a USEC por esta invitación. Voy a tratar de contestar la pregunta desde
el marco que tiene este seminario, que es la regulación y la ética en tiempos de crisis. Pero antes de eso, me gustaría presentarme desde donde estoy sentado, que es desde la Comisión para el Mercado Financiero. Y en este sentido, me gusta que la pregunta haya sido ¿cómo vemos el sistema financiero? Porque el sistema financiero es mucho más que la banca, la que acostumbra a estar siempre en los diarios. Y en ese sentido, quería decir que nosotros, como Comisión para el Mercado Financiero, somos reguladores de bancos, compañías de seguro, AGF, corredoras de bolsa, emisores de tarjetas no bancarios, etc. Aproximadamente el 70%, más del 70% de los activos del mercado. Y tenemos 3 mandatos. Mandato de velar por la solvencia y estabilidad del sistema, mandato de velar por la conducta de los partícipes y también de desarrollar el mercado de capitales. ¿Cómo vemos el sistema financiero en esta crisis? La verdad, y acá puede que no muchos estén de acuerdo conmigo, pero creo que uno tiene que juzgar al sistema financiero. No hay mucha diferencia entre cómo debiera comportarse el sistema financiero siempre y también en esta crisis, digamos. Ayer, mientras estaba pensando en este seminario, me di cuenta que tenía un libro arriba de mi escritorio, un libro que nunca había abierto, y ese libro se llama Other People's Money, escrito por un ex columnista del Financial Times. Y el tema de fondo es que en el sistema financiero trabajamos siempre con other people's money. Y esa es la primera responsabilidad. Y esa responsabilidad es igual ahora y siempre. Los bancos trabajan con apalancamiento arriba de 10, las compañías de seguro también arriba de 10. Y probablemente el tema ético más importante es poder responderle a sus clientes, a sus depositantes, en el caso de los bancos, y a sus pensionados, por ejemplo, en el caso de las compañías de seguro de vida. Si uno se mete en redes sociales, puede ver muchas críticas a los bancos por no estar cooperando en esta crisis más, apoyando mucho más a sus deudores. Pero la verdad es que lo más importante en esta crisis es que los bancos mantengan su solvencia. No me quiero meter en campos que son especialidad de Rodrigo Valdés, pero las crisis financieras pueden ser tanto más caras que las crisis sanitarias, digamos, y tenemos algunos ejemplos en el pasado. Por lo cual, creo que la primera forma de mirar a los bancos es saber cómo se están comportando, cómo están manteniendo la solvencia en esta crisis. Este año, a principios de año, hicimos un llamado a los bancos a ser cautelosos con el reparto de dividendos. Y también creo que en esta crisis los bancos debieran ser cautelosos con el pago de bonos a sus ejecutivos, porque eso apunta también a mantener la solvencia en el largo plazo. Entonces, la crisis no deberá llevar a los bancos a relajar sus políticas de crédito y también ser cautelosos con cómo manejan el pago de dividendos y bonos. En segundo lugar, el otro tema que uno debe exigirle a todos los actores financieros es el tema del trato justo a los clientes. Y aquí creo que hemos avanzado mucho. Todavía queda mucho espacio. Y aquí es donde hay espacio para la autorregulación. Y el punto importante es que si las industrias no entienden la necesidad de autorregularse en temas del trato justo de los clientes, bueno, lo va a hacer la regulación o lo va a hacer la ley. Un ejemplo. Creo que a fin del año pasado se aprobó una ley que dice de que cuando hay saldo en las cuentas corrientes, ese saldo debe aplicarse a pagar las líneas de crédito.
automáticamente. Es bastante obvio, pero no se había hecho. Y por lo tanto, como los agentes no fueron capaces de autorregularse en ese sentido, bueno, al final lo hizo la ley, que es una ley bastante obvia. Entonces, un poco para resumir, creo que los bancos, el comportamiento de los bancos en esta crisis no debiera ser muy distinto al comportamiento que debieran tener siempre. Velar por mantener la solvencia. Un día vamos a salir de esta crisis y vamos a necesitar bancos que estén bien preparados para financiar el desarrollo. Y en segundo lugar, siempre ir avanzando en el mejor trato al cliente. Y esto es válido no solo para los bancos, sino que especialmente para intermediarios de fondos mutuos, AGF, corredores de bolsa, etc. Esa es mi visión muy breve de cómo estamos viendo el sistema financiero en estos tiempos. Muchas gracias, Joaquín. Ahora quisiera preguntarle a Carlos Cáceres, hombre de gran trayectoria en nuestro país, y que tú fuiste presidente del Banco Central y ministro de Hacienda en la gran crisis que tuvimos a principios de los 80, el año 82, 83. ¿Cómo comparas la situación, tanto del sistema financiero como del país, de ese momento con lo que tenemos ahora? ¿Y qué lecciones o qué temas viste de esa época que hoy día uno diría, acá algo se puede hacer, algo más de lo que se ha hecho se puede hacer? Carlos, por favor. Muchas gracias, Sergio, por la invitación de USEC a participar en este seminario. Tal vez la gente que nos está escuchando no vivió las experiencias del año 1982-83, hace ya 40 años, y tal vez sería conveniente, antes de responder específicamente tu pregunta, hacer un breve relato de qué es lo que pasó con Chile el año 1982-1983 y por qué se llegó a esa crisis financiera que sin lugar a duda fue de muy alta significación. Creo que como todo proceso de crisis tiene un desarrollo a lo largo del tiempo, que puede ser más extenso, puede ser más breve, pero en todo caso hay un trayecto de tiempo antes que ocurra específicamente la crisis financiera. Si uno se remonta a la historia, el año 1974 se produjo una gran crisis del petróleo y el precio del petróleo subió en ese momento de un nivel de aproximadamente $3 el barril a un valor aproximadamente de $12 el barril, un 300% de aumento en un pequeño espacio de tiempo. ¿Qué significó esto? Que evidentemente los países petroleros recibieron una gran cantidad de dólares que ellos en sus economías domésticas no podían aplicar. Por lo tanto, todos estos recursos financieros llegaron a la banca europea, llegaron a la banca norteamericana, y esta banca comenzó a buscar cuáles podrían ser los destinos de esos recursos en los distintos países. Chile había abierto su economía, tanto en la parte de bienes y servicios como también en el mercado de capitales, en el año 1974, 1975, y por lo tanto fue un país que podía ser receptor de una cantidad importante de esos recursos que tenían hoy día los bancos disponibles. El año 1979 se fija el tipo de cambio. Con el ánimo de reducir la tasa de inflación, se colocó un tipo de cambio fijo, 39 pesos por dólar, y como la inflación externa siguió siendo inferior a la inflación interna, la economía chilena comenzó a perder competitividad. Y esto implicó un aumento en el déficit comercial que se tradujo posteriormente en un déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos que llegó a aproximadamente el 14% del producto. En el de tanto, otro hecho fundamental fue el alza en la tasa de interés en el mercado norteamericano. También la economía norteamericana estaba experimentando un alto proceso inflacionario y eso derivó en que el presidente de la Reserva Federal, que acaba de fallecer, Paul Volcker, decidió el alza en la tasa de interés que llegó a niveles aproximados al 20%. Ustedes comprenderán entonces cómo se produce aquí
una convergencia entre un aumento significativo que había experimentado la deuda externa en el caso de Chile con el alza de la tasa de interés, lo cual evidentemente significa un deterioro en la actividad económica bastante importante. Hay un hecho también que creo que tiene algún grado de relevancia en lo que aconteció posteriormente, es la renuncia del ministro de Castro en marzo del año 1982 al Ministerio de Hacienda. Sergio de Castro había implementado la política del tipo de cambio fijo, pero se le pide la renuncia al ministro, pero no se cambia la política. En ese periodo de tiempo, el mercado comienza a jugar en contra de la moneda y significa esto una caída muy significativa en las reservas internacionales del Banco Central. Esto deriva, evidentemente, en una crisis, en el comienzo de una crisis que se pretende resolver en primera instancia con una devaluación que ocurre en junio del año 1982. Esta devaluación, evidentemente, afecta la solvencia y la liquidez de las compañías y eso se traduce también en una pérdida de solvencia y liquidez en el sistema financiero. La economía sigue su proceso de deterioro y finalmente, cuando se analizan distintas opciones, cómo se puede restablecer un razonable equilibrio que permita que la economía chilena comience a generar un proceso de crecimiento económico, se toma la decisión de la intervención de los bancos en enero del año 1983. Ahí es el punto inicial y punto final de una etapa de la crisis que sin lugar a duda afectó a la economía chilena por un periodo de tiempo bastante extenso. ¿Cuáles son las lecciones que uno puede sacar de este proceso, Sergio? La primera de ellas, a mi juicio, es la necesidad, y Joaquín lo planteaba en la respuesta que daba a la pregunta que le formularon a él, la necesidad de establecer una legislación financiera que se anticipe a los hechos financieros y después logre de alguna manera establecer los criterios de solvencia y liquidez que deben caracterizar a ese sistema. Me parece que eso es absolutamente importante y como consecuencia de ello, una de las medidas que tomé cuando fui ministro de Hacienda fue integrar una comisión de tal manera de estudiar una nueva ley de bancos que felizmente se pudo promulgar el año 1985-86 y esa ley de bancos creo que ha sido el sustento del sistema financiero que ha permitido que el sistema financiero chileno sobrepase la crisis como fue la del año 2008 y posteriormente la crisis que estamos viviendo en el día de hoy. Una segunda lección que me parece extremadamente importante es que una economía debe tener flexibilidad en lo que denominamos los precios claves de la economía. Sabemos los economistas que hay 3 precios claves en la economía. El primero de ellos, la tasa de interés, el segundo de ellos, el tipo de cambio y el tercero de ellos, el nivel de remuneración. Es absolutamente indispensable que haya una flexibilidad en los tipos, en los precios claves, de tal manera que ese precio o los precios en su conjunto sirvan para generar el proceso de ajuste que evidentemente requiere la economía cuando inicia un proceso de recesión como el que vivió la economía chilena en los años 82-83. Una tercera lección que me parece importante es tener en alguna medida una reserva fiscal. Y creo que allí hay evidentemente una correlación entre lo que aconteció en el año 82 y lo que acontece en el día de hoy. Había una política fundamentalmente de reservas fiscales que sirvieron como un primer elemento para atenuar las consecuencias de la crisis, generar fuentes de apoyo a los sectores más vulnerables dentro del proceso económico, y eso fue una cosa muy importante que creo que hay que mantener, que en los periodos de bonanza es muy importante de alguna manera destinar recursos a generar reservas para enfrentar contingencias financieras que en un momento determinado pueden surgir en el acontecimiento de la economía tanto nacional como internacional. Me parece importante también tener mucha preocupación por los precedentes que se van sentando en los procesos económicos. Recuerdo que en el caso de Chile se produjo la primera quiebra de un banco en el año 1977 y allí el Estado decidió avalar la deuda externa. Allí se produjo entonces un precedente que después fue convocado e invocado por la banca extranjera cuando se produjo la gran crisis, cuando se produjo la necesidad de intervenir la banca, en que la banca extranjera exigió de alguna manera que el precedente que se había sentado el año 1977
tenía igualmente que estar establecido y respetado durante la crisis financiera del 82 y el 83. Me preguntabas también en la consulta que me hiciste respecto de temas éticos que se pudieran haber presentado en ese momento. Y nada más que a modo de ejemplo, porque hay muchas situaciones en las cuales evidentemente el tema ético surge como un ingrediente muy importante en la toma de decisión. Pero al momento de la intervención de la banca, se generaron muchas alternativas de cómo se podía proceder. ¿Era necesaria la intervención o era posible buscar alternativas distintas a la intervención? Y me recuerdo que al final de todos los análisis de la situación, vimos que era posible o que había dos alternativas posibles. La primera de ellas era una muy sencilla, la más sencilla de todas, que era sencillamente capitalizar los depósitos y transformar los depósitos en capital de los bancos. Era sin lugar a dudas la medida más simple, más sencilla. De un día a otro los depósitos se convertían en acciones de capital y se resolvía el problema de solvencia del sistema financiero. Sin embargo, desde el punto de vista ético había un problema extremadamente delicado. Se vulneraba el derecho de propiedad que es consustancial a la naturaleza del ser humano. Este elemento fue considerado y por lo tanto esa alternativa, que era la más simple de todas, se dejó de lado y finalmente se decidió la intervención de la banca, que ocurrió finalmente el día 13 de enero del año 1983. Evidentemente que son muchas otras las lecciones que se sacan, pero me parece que las que he señalado son las más importantes, intentando responder la pregunta que tú me formulabas. Muchas gracias, Carlos. Tal como tú dices, una buena parte de nuestra audiencia o no había nacido o era muy chico cuando fue la crisis del 82, 83, 84. Los que la vivimos, nos recordamos y tu análisis, tu recuerdo, tu contexto, me hizo recordar esa época. Yo era muy joven, pero ya estaba metido en la banca y la sufrí. Rodrigo, cuando uno mira lo que está pasando, se da cuenta que esta crisis ha sido, sobre todo la consecuencia económica de la crisis sanitaria, es más profunda o más larga de lo que se había anticipado. Entonces, mi pregunta es, desde tu mirada como ex ministro de Hacienda, ¿cuáles son los aspectos que tú dirías más urgentes de abordar en el sector financiero? Y entendiendo, como decía Joaquín, que el sector financiero no es solo la banca, sino que es mucho más que la banca, para que el sector financiero sea parte de la solución y no parte del problema en la solución de esta crisis económica que se nos viene y nos viene fuerte. Rodrigo. Bueno, primero, gracias Sergio por la invitación, gracias a USEC y saludos a mis compañeros panelistas. A ver, no me aguanto de partir comentando respecto de la crisis del 82 primero. Yo era más chico que Sergio, no estaba trabajando, estaba en el colegio, recién en educación media, pero he aprendido harto de esa crisis. Y más allá de lo complejo y la realidad que es muy distinta, yo creo que hay que remarcar tres cosas que son importantes de entender de esa crisis. La primera es que el marco macroeconómico que tenemos hoy día es mucho más, llamémoslo, elástico, pero al mismo tiempo robusto. Piensen en un edificio hecho de concreto sin fierro y otro con todos los amortiguadores que se hacen en la Universidad Católica hoy día para los terremotos. En el fondo tenemos una cuestión mucho más adaptable, y eso es una ventaja enorme. Respecto de las cosas que hoy día nos importan y que podemos aprender del 82, yo creo que una reacción temprana, incluyendo en el sistema financiero, son re importantes. Yo entiendo la dificultad de estar en tiempo real tomando decisiones, y me imagino cómo habrán sido esos años, pero es importante, de todas las crisis uno aprende lo mismo, que mientras antes se actúe, ojalá que con las políticas correctas, obviamente, pero eso hace una diferencia bien grandota después. Por ejemplo, los europeos se demoraron mucho en limpiar los bancos después de la crisis del 2009, y ahí está la diferencia con el rebote de ellos, una de las tantas, ¿no?
respecto a Estados Unidos. Y la otra cosa que yo creo que es importante reconocer es que el shock es bien distinto. Don Carlos habló de cómo fue el shock en ese tiempo. Hoy día el shock actual es bien diferente y hay que considerar eso en cuando uno discute qué hacer, qué no hacer. Y el shock actual es bien básico, es no poder usar recursos productivos por razones sanitarias. Y eso la verdad es que no lo habíamos vivido en la época moderna y es nuevo completamente. Una diferencia importantísima es que tenemos un sistema financiero mucho más sano que en ese tiempo. Por las regulaciones, por muchas cosas que han ido pasando, la verdad es que hoy día es un shock que viene desde afuera del sistema. Esto es bien distinto del 82, que es cierto, hubo shock externos y todo, pero habían temas internos en los bancos, descalces cambiarios, préstamos a grupos relacionados, muy distintos. Y el 2009 también, en el mundo, no en Chile, también el origen es de dentro del sistema. Esta vuelta, el sistema financiero no es el protagonista de la caída, puede aumentar la caída y sí puede ser protagonista de cuán rápida es la recuperación. Bueno, respecto del tema del ciclo en que estamos, la verdad es que la caída es muy profunda, ya eso lo sabemos. En pocas semanas esto se esparció por todo el mundo. Es muy amplia porque afecta a muchos sectores. Hay sectores que no estaban acostumbrados al ciclo económico. Y eso también hace diferencia. Para poner números gruesos, yo creo que hoy día tenemos una pérdida de empleos entre 1 millón y 2 millones de empleos, básicamente, más los 600.000 suspendidos. Eso es de 9 millones. La Católica ayer, David Bravo, sacó unos números de una encuesta nueva. Si yo hago regla de 3 con lo que hizo la Universidad de Chile en su encuesta y considero que el INE va en promedios móviles, también llego a algo así como 1,5 millones de empleos. Entonces tenemos un shock muy grande. Y la caída de PIB es grandota. La OCDE ya proyectó -6. Creo que con esto de tener junio con cuarentena, se va haciendo cada vez más difícil la recuperación ahora al tiro. Hace 3 meses pensábamos que en el segundo semestre íbamos a estar en la segunda parte de la B. La verdad es que eso va a demorar. Bueno, ¿qué hacer entonces con el sistema financiero hoy día? Y vuelvo a la pregunta central de Sergio. Bueno, yo creo que hay que reconocer 3 cosas primero y desde eso construir. La primera es que el sistema financiero y el bancario especialmente, por su constitución de apalancamiento, etcétera, por tener depósitos al final, es un amplificador de los ciclos económicos casi por construcción. Piensen el rol del valor de los colaterales, por ejemplo. En el ciclo económico los colaterales bajan, se hace más difícil prestar. Y por lo tanto, el sistema financiero hay que reconocer que tiene ese elemento, hay que tratar de atenuarlo, pero partimos con un sistema financiero que por su naturaleza va a tender a amplificar los shocks. Segundo, en momentos como estos existe una suerte de externalidad positiva, porque cada banco, cada actor financiero, por grande que sea, no internaliza todos los beneficios o todos los problemas que le provoca el sistema a través de la macroeconomía a partir de sus decisiones individuales. En el fondo, el efecto que provoca es directamente sobre los clientes, pero los clientes tienen efectos dominó sobre otros. Esa parte, naturalmente, no puede ser absorbida por cada banco, pero existe esa externalidad. Y la tercera cosa es que los bancos no tienen la capacidad de echarse a la espalda todo el riesgo que existe. Joaquín ya lo mencionó claramente, hay un deber fiduciario central que hay que cuidar. Por supuesto, uno podría pensar que las utilidades no tienen por qué ser de años normales, pero la verdad es que el Estado tiene que bancarse parte de este riesgo mayor. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, yo creo que lo clave es que en este ámbito, primero es que sobrevivan todas las empresas que son viables bajo condiciones normales. Ese debe ser como el objetivo. De nuevo, que sobrevivan todas las empresas que son viables bajo condiciones normales. No es nada fácil de reconocer quién es viable en condiciones normales, pero esa es la primera tarea del sistema financiero. El monitoreo que hace el sistema financiero de empresas es insustituible. No lo puede hacer el Estado, no lo puede hacer un privado común y corriente. Y por lo tanto, la primera cosa que tienen que poner al servicio de la sociedad es esta capacidad de monitoreo único que tienen. Y a lo pragmático, así bien al día a día, yo creo que el FOGAPE tiene que ser más flexible. De hecho, en este documento que sacamos 15 economistas, proponemos, por ejemplo,
eliminar el deducible. Tenemos este tema de los deducibles de carteras grupales, que la verdad es un problema, no permite llegar a todas las empresas posibles. Creemos que hay que ampliar a empresas más grandes o hacer otro FOGAPE para empresas más grandes. Ojalá que paguen por la garantía, por ejemplo. Eso pienso que sería bien justo, y que paguen el valor justo de la garantía. Hay gente que piensa que no. Por ejemplo, Álvaro Díaz mencionaba en una carta que él estaba en contra de eso. También probablemente el FOGAPE necesite más recursos. Como casi todas las cosas que se planearon hace 3 meses, todo nos está quedando chico y va a haber que pensar si se amplía. Y ciertamente hay que apurar el tranco en la parte no bancaria, que es mucho más complicada todavía. Los seguros a través de Corfo parecen ser insuficientes. Por último, quiero mencionar un punto pequeño, lateral, que tiene que ver con el sistema financiero, porque rebota en el sistema financiero algo, pero creo que es importante ir pensando qué vamos a hacer con el CAE. El tema de las deudas universitarias también es gran tema en Estados Unidos. Y cuando ya Renovación Nacional trata de poner en el paquete de emergencia el CAE, creo que hay que poner las mentes brillantes del sistema financiero a pensar qué se va a hacer hacia adelante. Yo creo que hay que tener un diagnóstico correcto primero, y uno bien simple es que el arancel real que se cobra en las universidades es más alto que lo que financia el CAE, entonces la gente termina con endeudamientos comerciales en paralelo, y vamos a tener que mirar esos temas. Los cobros contingentes no siempre funcionan, en fin, dejo esa tarea como lateral, pero creo que va a ser algo que nos va a ser bien importante una vez saliendo de las urgencias que tenemos en el corto plazo. Muchas gracias, Sergio. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Gracias nuevamente a Joaquín y a Carlos por esta introducción. Y quería abrir la conversación preguntándole a ustedes si tienen algo que comentar respecto de lo que ha dicho alguno de los otros panelistas. Yo quiero que esto sea una conversación más que exposiciones. No se trata de una confrontación, sino que se trata simplemente de construir y de poder poner en común puntos de vista. No sé si alguien tiene, si no, le pongo yo algún tema adicional. Carlos. Yo quería hacer un alcance al tema de la regulación financiera. Me parece que es un tema extremadamente importante para la estabilidad global del sistema económico. Y recordar un punto que hacía Rodrigo, que la legislación financiera que estaba vigente el año 1982-1983 era la legislación financiera del año 1937. Era una realidad, un mercado de capitales absolutamente distinto. El año 1937 hasta por ahí, por los 65, 67, los créditos iban de gobierno a gobierno o de instituciones financieras internacionales a gobierno. La llegada de los petrodólares que mencioné en la parte inicial de la respuesta que di a tu pregunta, señalé el tema de los petrodólares. Y allí comienza entonces un proceso de financiamiento, primero de bancos a bancos y luego de bancos extranjeros directamente a empresas. Por lo tanto, la realidad era absolutamente distinta. Lamentablemente, la falta de adaptación de la legislación financiera a las nuevas condiciones que imperaban los años 1982-1983 fue una de las razones, como lo planteé en la respuesta, que llevaron a la crisis que vivimos en ese periodo de tiempo. Lo que concluyo es la necesidad de una legislación financiera que se vaya adaptando a los tiempos, incluso previendo posibles desarrollos que puede tener el mercado de capitales, de tal manera de que sirva como elemento restrictivo a la muy legítima capacidad de creación que tiene el sector empresarial. Sergio, a mí me gustaría agregar, estoy completamente de acuerdo respecto a la adaptabilidad, y de hecho creo que en los últimos décadas o más nos costó mucho adaptarnos a las nuevas regulaciones. Basilea III va unos 5 años, Joaquín, delante de nosotros, y fue un parto ponerse de acuerdo para poder legislar eso. Ahí me tocó mandar los cambios de la ley de bancos, crear la CMF, y la verdad es que no fue nada de fácil. Políticamente, obviamente no es muy sabroso el discutir estas cosas en momentos normales, pero también la industria
no lo hizo tan fácil. Creo que en tiempos normales hay donde se construyen al final las salvaguardias para poder enfrentar tiempos malos. Y yo creo que uno de los aprendizajes es que tenemos que ser aún más flexibles. La CMF yo creo que es un diseño, bueno, de nuevo me tocó mandarlo a mí, así que lo defiendo, pero básicamente es para ponerle espaldas a un grupo para que vaya adaptando regulaciones más rápido de lo que pueda hacer el sistema político, que por razones bien obvias se demora más. Sergio, uno de mis colegas panelistas dijo de que de todas las crisis se aprende, y yo creo que eso es muy cierto, y de esta estamos aprendiendo. Yo tengo edad suficiente para haber vivido la crisis del 82 y el 83. Era muy joven en ese entonces, pero ya estaba trabajando en la banca. Y esa crisis tuvo elementos externos, por cierto, pero también tuvo algunos elementos internos. Y yo creo que el elemento interno más profundo y que nos marcó fue todo el tema que tenía que ver con carteras relacionadas. Que si uno atrás, digamos, le cuesta imaginar el nivel que llegaron las carteras relacionadas. Y de ahí nace toda una regulación. O sea, hoy día los bancos tienen limitaciones para prestarle lo relacionado, las compañías de seguro también, las AFP no pueden invertir no pueden hacer inversiones con relacionados. Y eso nos ha marcado. Y yo he aprendido que eso es una ventaja que tiene Chile, porque no en todas partes del mundo existe esa conciencia. Voy a contar una anécdota. Me acuerdo que alguna vez en mi vida pasada compré un bono de una empresa. Después, una empresa que tenía una buena clasificación de riesgo. Y después vi que el precio había caído, traté de averiguar por qué. Me dijeron, bueno, hay un problema de conflictos de interés. Esta empresa le prestó plata a su mayor accionista para que comprase acciones de la misma empresa, pero me dice el broker, pero no te preocupes, porque como la empresa es tan buena, ese accionista va a recibir los dividendos y va a pagar la deuda. Y uno que tenía la experiencia de Chile dice, olvídate, hay que arrancar. Y eso fue lo que hicimos, y esa empresa se llama Welcome, que después desapareció. Eso es algo que uno aprende. Del año, como decía Rodrigo, de la crisis del 2008-2009, uno aprende de que los bancos tienen esta capacidad de amplificar las crisis, y se produce todo este desarrollo de Basilea I, Basilea II, Basilea III, Basilea IV, para fortalecer a los bancos. Ahora, el problema de esta crisis es que nos pilla medio camino. O sea, todavía no hemos implementado Basilea, todavía no tenemos los colchones que existen en los países más desarrollados. Cuando uno mira lo que han hecho los reguladores en los países más desarrollados, ha sido básicamente soltar los colchones que habían construido para estos efectos, los colchones de conservación, los colchones cíclicos, etc. Y en Chile todavía no los tenemos, lo cual nos obliga a ser mucho más cuidadosos con la solvencia de los bancos, porque no hemos todavía construido esa flexibilidad que las regulaciones de Basilea le están pidiendo a los bancos en todo el mundo. Si me permite, Sergio, corroborar un antecedente que daba Joaquín en el sentido de la cartera relacionada. Tratando de recordar algunos números, la cartera relacionada del Banco de Santiago, el año 1982-83, ascendía al 48% de las colocaciones. La cartera relacionada del Banco de Chile en ese entonces era aproximadamente el 19% de sus colocaciones, y por lo tanto era evidente que había ahí una ausencia de una regulación sensata que hubiese impedido ese tipo de situaciones, que sin lugar a dudas, y ahí concuerdo plenamente con Joaquín, fue una razón importante que derivó finalmente en la crisis de esos años. Bueno, ¿para qué hablar de la cartera relacionada que tenía el BHC? Esa debe haber sido un poco más. Si uno sumaba la cartera relacionada del Banco de Chile con el BHC, que tenían una propiedad común en algún porcentaje, digamos, accionario, evidentemente que el porcentaje superaba el 30%. Así es. Bueno,
Rodrigo, tú planteaste un tema colateral, que es el tema del CAE. Y yo, a partir del tema del CAE, quiero llevarlos a conversar un poco sobre la situación de endeudamiento de las familias. Si ustedes se recuerdan, hará algunas semanas atrás apareció en la prensa un señor, no recuerdo, era Fernán Ibáñez, que decía que tenía un empleado en Rubanco que quiso pagar una deuda que lo estaba agobiando y que no lo dejaban. Vimos un informe del Banco Central del año pasado, si mal no recuerdo, en la cual manifestaba su preocupación por el alto endeudamiento de las familias y que no está totalmente concentrado en el sector financiero, tal como lo define Joaquín, sino que además tiene otros componentes. Entonces, el tema es, ¿por qué hemos llegado a ese nivel de endeudamiento? ¿Por qué hemos llegado a ese nivel? ¿Es por una falta de educación financiera? ¿Es por un exceso de regulación y que expulsa de alguna manera del sistema financiero formal a determinados participantes? ¿Es por falta de regulación? ¿Es por un problema de comportamiento ético? No lo sé, quiero poner este tema en NUSEC, es uno de los temas que nos ha sido recurrente y creo que este es un foro relevante para comentarlo. Yo creo que, a ver, la pregunta es muy importante. Si uno ve las encuestas, el tema del sobreendeudamiento está muy presente. Si ve los carteles de las protestas, hay bastante de esto. Mi impresión, y estas son impresiones con pocos datos, y creo que sería súper interesante hacer un estudio serio sobre todo este tema, incluso no por la CMF, sino que sea la USEC, por ejemplo, que organice un estudio. ¿Qué le pasa a la gente? Porque la impresión que tengo yo es que no es que tengamos niveles de deuda a nivel de personas demasiado altos cuando uno se compara con otros países. ¿Okay? El consumo puede ser un poco más alto o puede ser más normal, pero no es que tengamos un sobreendeudamiento masivo respecto a un país europeo. Tampoco tenemos una velocidad de ese cambio demasiado alto, que podría haber sido el año 82 u otros momentos en que hay un boom de crédito y provoca un problema. Pero sí creo, y aquí es donde viene, es solo una hipótesis, que creo que nos falta investigar y tener códigos de ética o regulación de cómo tratar a la gente que se atrasa. Déjenme poner la historia que, como que empecé a ver en el Banco Estado. Hay un porcentaje de la gente, alto, que no tiene problemas en el sistema, en el sentido que está a tiempo, paga las tasas que le cobraron. La verdad es que uno podría decir que está el tema de la máxima convencional, pero no sé si se puede vivir con 40% o 50% de tasa, lo que igual es un problema. Pero lo que me estoy refiriendo es que hay un grupo que no tiene problemas de sobreendeudamiento evidentes. Hay otro grupo, llamémoslo los que nunca van a pagar, que engañan al sistema, que entran, no pagan, salen, y la verdad es que es como el comportamiento oportunista. Pero hay una gama de gente que lo voy a llamar los que lo estrujan, o los estrujamos, en el sentido que entran en una lógica de refinanciamientos de casi de por vida, y que viven endeudados, ex post han pagado su crédito varias veces, igual terminan en DICOM, en cada vuelta le cobran una tasa adicional, le cobran una comisión especial, lo que me lleva a proponer como, primero, saber si eso es verdad o no, porque de nuevo esto es una hipótesis. Es una gama de gente, será un tercio de la gente, será un cuarto de la gente. Y después creo que hay que ponerse de acuerdo de qué es sensato hacer en esos procesos de atrasos. Porque, déjenme ponerlo bien brutalmente, veamos cuánto es el P&L, cuánto es el estado de resultados respecto de esa gente. Capaz que la utilidad la está provocando un tercio o un cuarto de la gente a través de estos procesos. Y eso es una bomba de tiempo. Me gustaría hacer un alcance. Me gustaría hacer un alcance a la pregunta que tú formulabas respecto tanto del CAE como el tema del exceso de endeudamiento. En el tema del CAE,
que yo reconozco, entiende que es un problema real, dada la situación hoy día vigente que hace difícil que se entreguen los recursos para pagar los respectivos créditos, pero me parece, entiende que sería absolutamente inaceptable que se condonara la deuda. Yo creo que es un elemento básico de enseñanza que se sacan también en los periodos de crisis. La necesidad de cumplir con los compromisos que se toman. Se podrán extender los plazos, se podrán refinanciar las tasas de interés, pero creo que condonar una deuda es un testimonio, un ejemplo que no ayuda al proceso de cumplimiento de compromiso. No me cabe la menor duda que si hay un elemento clave en el sistema financiero, es el elemento de la confianza. La confianza de que quienes han hecho los depósitos los podrán recuperar en un momento determinado y la confianza de quienes prestan de que los préstamos van a ser devueltos. En el momento que se rompe ese criterio de confianza, creo que entramos en un proceso de precedentes que son extremadamente delicados para el futuro. En segundo lugar, respecto del tema hoy del endeudamiento, creo que también hay un elemento que a mí me preocupa y creo que tiene que ver también con el tema de la capacitación. La asimetría de información que hay en los procesos de crédito, en que normalmente no se sabe específicamente cuál es la diferenciación entre la tasa de interés que se está pagando y la amortización del crédito correspondiente. Creo que cuando la persona busca un crédito no tiene que preocuparse solamente en la cuota que va a pagar de periodo en periodo, sino que también hacer la clara distinción, lo que significa la tasa de interés que está pagando y la amortización del crédito correspondiente. Creo que allí hay una necesidad de capacitación de la gente para que antes de pedir un determinado crédito sepa separar de alguna manera los componentes de ese crédito, porque si no se viven situaciones en que realmente el pago final supera con creces el crédito inicial que se le dio a esa específica persona. Bien, bueno, les recuerdo a los participantes, dame un segundo, Rodrigo, que pueden enviar sus consultas a usec@usec.cl y vamos a dejar un tiempo al final de este seminario para poder responder a algunas de las consultas. Rodrigo, por favor. No, lo que dice don Carlos es bien dramático. Se dice, yo no tengo datos sobre eso, pero cuando está el CAE, ¿no? Existe ahora no el CAE crédito, sino que el CAE costo anual equivalente, que fue una regulación precisamente para poner un número a cuánto es el costo de un crédito comparable, que es bien difícil de hacer, etcétera, pero existe. La gente cuando ve CAE piensa que cayó el precio o que es más barato. No ve el número detrás. Lo que le lleva a un tema bien complejo, que es la educación financiera. Sería fantástico tener una persona muy educada financieramente, pero la realidad es que eso no lo tenemos. Y lo malo es que los estudios muestran con bastante claridad es que es muy difícil hacer educación financiera que dure, que sea útil. Hay experimentos ya hechos bien, con controles randomizados, todo lo que se hace hoy día en el mundo de la economía aplicada. Y lamentablemente sería fantástico que fuera posible de cambiar todo con educación financiera, pero la educación financiera tiene poco millaje para cambiarnos de este problema, al menos en el corto plazo. Y por lo tanto creo que es muy importante pensar en códigos asociados a estos temas. Y creo que ahí se puede avanzar harto, no necesariamente con regulaciones, sino que primero investigando y después poniéndose de acuerdo en algunas cosas. Joaquín, ¿tú tenías algo que comentar? No, yo concuerdo de que hay que investigar mucho más sobre los motivos del endeudamiento, ¿no? Y conocer más bien qué tan endeudadas están las personas. Hoy día tenemos buen acceso a la deuda bancaria, pero hay mucho más prestamistas. No conocemos la deuda que tienen las personas con las financieras automotrices, con los factoring, con los leasing, con las tarjetas cerradas, etc., ¿no? Y aquí hay espacio para la regulación, sobre todo en todo lo que tiene que ver con provisiones, pero hay que tener cuidado con no desbancarizar, porque las tasas que se pagan fuera del mercado formal tienden a ser más altas que las que se pagan, las tasas que se pagan fuera del mercado formal tienden a ser más altas que las que se pagan en el sistema bancario. Entonces, si bien es cierto, la regulación puede hacer, pero hay que tener mucho cuidado con no expulsar a la gente del sistema bancario, porque puede caer en peores manos.
Bueno, ahí hay un tema ético que yo creo que es relevante. Rodrigo comentó el tema del CAE, ¿no? Del costo no equivalente, que la gente no lo entiende. ¿Ya? Un poco la idea de esta especie como de subsidio cruzado, en la cual entidades parabancarias, de alguna manera, prestan sabiendo que va a tener un porcentaje muy alto de default y que los pocos que le pagan, o la mitad que le paga, lo que sea, le justifican eso. Al final del día es un subsidio de los buenos pagadores hacia los malos pagadores. Son los buenos pagadores los que permiten que un señor se lleve un refrigerador y que no lo pague. ¿Consideran ustedes que hay ahí un dilema ético en ese tipo de entidades, o es un comportamiento esperable? Al final del día es un tema de números, pero uno siempre piensa que va a haber un porcentaje de gente que no va a poder pagar, pero de repente cuando los números son demasiado altos, uno empieza a tener algunas preocupaciones mayores. Cuando ocurre una situación de esa naturaleza, Sergio, yo creo que se da lo que comentábamos recién, de que la gente no hace la separación entre el valor real del bien que está pagando respecto de la cuota que tiene que pagar derivado del crédito que ha tomado. Yo creo que ahí entiendo un tema ético muy de fondo, la necesidad de informar, porque la gente sepa efectivamente que le están cobrando una tasa de interés del 2,5% mensual, cuando la tasa de interés en el mercado puede ser incluso negativa. Entonces aquí entiende el desconocimiento de la gente de lo que está ocurriendo efectivamente con esa operación, está este hecho de que la gente que, sin saber que está pagando esa tasa de interés del 2,2, 2,25%, está subsidiando a la gente que finalmente no paga. Entonces creo que hay aquí una conducta ética necesaria, de alguna manera, de vigilar, y creo entiende que tiene que estar en la solución, en la entrega exacta de la información, en dividir lo que es la cuota de amortización respecto de la tasa de interés que se está pagando. Joaquín, ¿tú querías comentar algo? Bueno, la pregunta tiene que ver un poco con el tema de este seminario, que es ética y regulación. Por eso la puse. Sí, bueno, el crédito es algo bueno, algo que nos ayuda, digamos, a ir mejor, digamos. Ahora, sí hay problemas éticos, digamos. O sea, cuando... y lo dijo Rodrigo en el principio, a veces se le presta a la gente, a tasa muy alta, y gente no puede pagar. Y estoy hablando más bien del sistema informal, digamos. El punto de fondo es cómo se va a tratar a esa gente posteriormente. ¿Cuáles son los apremios, digamos? Y ahí yo creo que hay temas éticos importantes, digamos, y que requieren una conversación mucho más larga y más profunda, ¿no? Bien. Bueno, tenemos algunas preguntas que nos han llegado de la audiencia. Han llegado muchísimas, lo cual agradezco, significa que el seminario ha despertado interés. Me han llegado varios mensajes de lo interesante que ha estado esta conversación, y quiero dedicar, como les decía, estos últimos minutos a plantear algunos temas que vienen de nuestra audiencia. Un tema bien contingente, Joaquín, y le pido también a Rodrigo y a Carlos que si pueden comentar, es cómo esta nueva ley de portabilidad financiera que acaba de ser promulgada, entiendo que fue ya promulgada, por lo menos ya fue utilizada, ¿cuál es el beneficio que va a tener? ¿Cómo esto se transforma en una mejor competencia o una mayor competencia entre entidades financieras? ¿Cómo esto se transforma en un mejor acceso al crédito, eliminar el efecto captura que puede tener un banco respecto a sus clientes? Pero hago la primera pregunta a ti, Joaquín, y después invito a Rodrigo y a Carlos a que podamos conversar sobre eso. Yo creo que es muy importante, creo que es un gran avance. No sé si
todos han tenido la experiencia, pero hace un año atrás yo traté de cerrar una cuenta bancaria y me costó mucho. Me costó bastante a pesar de que tenía amigos en el banco. Entonces yo creo que esta facilidad para que la gente pueda cambiar sus cuentas corrientes, sus tarjetas de crédito, sus créditos de consumo, de un banco a otro, lo que está haciendo es empoderar a la gente. Probablemente, claro, cambiar el crédito hipotecario es más complejo, digamos, pero también hay una mayor facilidad para cambiar garantías, digamos. En ese sentido, vamos a tener un periodo de prueba, pero creo que es un empoderamiento de las personas. Entonces, el alcance que uno podría hacer es que, siendo muy creyente de lo que es la economía de mercado también tiene un fundamento en la eliminación de las barreras de entrada. Y creo, entiende que este tema de la portabilidad, de alguna manera, despeja de barreras que están afectando al final la competencia. Sí, a ver, yo me gustaría agregar un tema que es cierto que es muy importante la portabilidad, es muy importante la contestabilidad de los mercados, ¿no? Si no hay contestabilidad no hay competencia. Pero sí hay que tener, voy a ponerle un poquito menos de fe al cambio, porque también en la banca hay una relación cliente-banca, especialmente a nivel de empresas. Yo creo que a nivel de carteras masivas, evidentemente esto es muy bueno. Pero hay una relación empresa-banca que es insustituible, que es esta relación de conocerse, de que el agente, la persona de ventas está encima de la empresa, la conoce, le sigue los números. Esa es una dimensión de la banca que yo creo que hay que tratar de fortalecer con más números, con más información, pero nunca la vamos a perder. Y por lo tanto, los números muestran, las empresas tienen un banco más cercano. Y eso es insustituible, esa relación. Se puede mejorar con la contestabilidad sin duda, pero no vamos a tener aquí un supermercado donde uno escoge distintas marcas libremente nunca, porque es mucho más compleja la banca que cualquier otro rubro, probablemente, comparable a la salud, quizás, en problemas de información asimétrica, en problemas de incentivos, etc. Pero es un avance. Sin duda, sin duda. Sí, sin lugar a dudas es un avance no solamente para las personas, también pienso en empresas, sobre todo en empresas que tienen un solo activo. El sector agrícola, por ejemplo. El agricultor tiene un campo que o lo hipoteca al banco A o al banco B, y el banco A se siente un poco, se sentía un poco con el señor, el agricultor capturado. Creo que esto de acá abre un abanico interesante. A ver, varias preguntas que me han llegado. Aquí no es fácil de seleccionar, pero una pregunta, Rodrigo, que me llega es respecto al salvataje de grandes empresas. O sea, estamos hablando ahora de la crisis, de cómo proteger empleos, cómo proteger, como tú decías, las empresas que son viables y que eran viables en el contexto normal. Ahora, no sé qué es lo que es el contexto normal, porque, por ejemplo, una línea aérea, no sé cómo es la normalidad futura, pero solo por poner un ejemplo. Pero la pregunta ¿es partidario que el Estado ingrese a la propiedad y luego vender acciones? O sea, ¿cómo? La pregunta apunta a cómo hacer efectiva la intervención del Estado sin que esto se traduzca en un salvataje a los dueños o a los acreedores actuales, y sin que el Estado se vea beneficiado de alguna manera de los riesgos que incurre al apoyar financieramente una empresa. Bueno, grandes empresas... Está dirigida a Rodrigo, pero es para los tres. Es un gran tema, el tema de grandes empresas. Yo creo que lo que estamos viendo en el mundo es que hay apoyo a grandes empresas en problemas, pero no cualquiera, primero. Hay una discusión bien gris, compleja, que es cuando una empresa debe ser salvada o no por razones estratégicas. Tiendo a pensar que las líneas aéreas son de ese tipo.
Las automotoras en Estados Unidos eran, pero no cualquier empresa. Entonces, la primera cuestión es que hay que hacer una discusión, de nuevo, muy compleja de cuándo sí, cuándo no. Segundo, creo que lo que no nos puede entrampar en esto es como las visiones un poco puristas de un lado y otro, de que algunos quieren tener propiedad estatal en empresas y otros no quieren ver una persona representante del Estado en el directorio por ningún motivo. Yo creo que esa es son líneas que no nos sirven mucho para la discusión. De hecho, en Alemania es bien interesante el tema de Lufthansa. La verdad es que tiene una cláusula de que la empresa puede comprar de vuelta las acciones. Tiene 2 personas del Estado en el directorio, pero la verdad es que la empresa retiene toda la posibilidad de ser 100% privada en 2 años más. Creo que es importante no enredarse en esa parte y sí tener mucho cuidado en un punto de la pregunta que hacía Sergio, que es que el Estado reciba una compensación apropiada por los riesgos que está tomando. ¿Cómo se implementa eso? Yo lo dije en una entrevista por ahí, tenemos suficientes buenos banqueros de inversión en Chile que en un fin de semana y pro bono arreglan y hacen los warrants o hagan los bonos convertibles o lo que sea necesario para armarlo. Pero hay que tener como principio, creo yo, que esto no es un subsidio, sino que es un aporte de fondos que tiene que ser debidamente remunerado, no tiene un subsidio ex ante. Planteando algún punto de vista sobre la pregunta que me parece muy importante y muy vigente. Yo en principio estoy en desacuerdo con la idea de que el Estado entre en la propiedad de empresas que pueden estar en una situación difícil. Desde el momento que el Estado entra a la propiedad, se hace inmediatamente aval de toda la deuda del grupo. Creo que va a ser muy difícil establecer criterios de separación de quién se hace cargo de qué parte de la deuda y por lo tanto el Estado entra a avalar de alguna manera la totalidad de la deuda de la compañía en cuestión. Frente a la posibilidad de resolver este tema, me voy por el lado de entregue de lo que aparentemente está siendo resuelto por la comisión que está estudiando estos temas, la posibilidad que el Estado entregue garantías que de alguna manera faciliten el otorgamiento de crédito de terceras personas para sacar adelante esas empresas sin dudar de la importancia que ellas tienen. No cabe la menor duda que sabemos, tenemos ejemplos aquí en Chile de empresas que tienen la parte sistémica, digamos, son extremadamente trascendentes, pero creo que involucrarse en la propiedad, involucrarse en la administración de la compañía, me parece, entiende que no es lo que compete como una tarea específica del Estado en los momentos que estamos viviendo. Bien. ¿Joaquín? No, yo creo que aquí, cuando se trata se habla de grandes empresas, al contrario de cuando se habla de los consumidores, de las empresas con venta de menos de 1 millón de UF, etcétera, se puede hacer mucho trabajo caso a caso. ¿Ah? Hay muchas circunstancias, hay muchas condiciones que son particulares de las empresas. Y coincido con Rodrigo, ahí hay un rol de la ingeniería financiera, hay un rol de los intermediarios financieros. Y lo que le corresponde al Estado es dar facilidades para que esos rescates, existan los instrumentos que permitan financiar, digamos, en el plazo más largo de esa empresa, como por ejemplo las facilidades para que existan acciones preferentes, facilidades para que existan bonos convertibles, etcétera, ¿ya? Pero creo que aquí hay un desafío para la ingeniería financiera chilena. Yo creo que es bien importante esto de cómo hacerlo para que los incentivos sean correctos al final. Eso es muy complejo. Lo que dice don Carlos es muy cierto. Quizás es más fácil estas intervenciones después de que exista, por ejemplo, algo como el Chapter 11 en todo este esquema. Pero hay que pensarlo de esta manera. Lo que se está protegiendo es un valor que cuesta reconstruir. Y esa es la discusión inicial. Y probablemente en el caso de líneas aéreas, puede ser costoso reconstruir una línea aérea dentro de Chile, que haya competencia, etc. Y por lo tanto se requiere apoyo. Pero ciertamente las condiciones normales no van a ser las mismas. Por algo está en Chapter 11 en LATAM, porque la verdad es que hay que escalar este negocio a cierto nivel que sea coherente con una perspectiva
lo más objetiva posible de cómo van a hacer este negocio en 5 años más. Uy, me quedé sin un segundo. Ya. Disculpen, pero internet está inestable en mi casa, Sí. así es que pido las disculpas del caso. Llegó una consulta bien contingente y que tiene que le pega en algo al sistema financiero, tiene que ver más con las empresas proveedoras de servicios básicos, que es ¿cómo le pega y qué opinan respecto de la aprobación de la ley o eventual aprobación de la ley que permite o que prohíbe a las empresas suspender los servicios básicos de quien no paga las cuentas? ¿Cuáles pueden ser los efectos? Porque el no pagar una cuenta significa es toda una cadena de pago. La cadena de pago no termina en la empresa proveedora de servicios, sino que viene con los proveedores de la proveedora de servicios. Si una eléctrica viene con la transmisora, viene con la agendadora, etc. ¿Cuáles son los efectos que ustedes ven esto acá? ¿Qué opinan de esta idea y cómo mitigar estos efectos en el sistema financiero? No sé si Carlos. yo estoy, Sergio, bastante en desacuerdo con esa legislación. Primero que nada, por todo lo que se ha señalado, tiene aspectos anticonstitucionales que de alguna manera entiende al Parlamento en una situación extremadamente delicada de estar aprobando leyes que están en contra de la Constitución, que ellos han jurado de alguna manera proteger. Así que me parece un contrasentido importante de considerar en la respuesta a tu pregunta. Los efectos que tiene, a mi juicio, son altamente negativos. Hoy día los servicios básicos están abiertos a la competencia, hay una buena cantidad de inversión extranjera incorporada a los servicios básicos y creo que hay un elemento que ha colaborado enormemente en el proceso de progreso aquí en Chile, que ha sido la estabilidad y el respeto a las reglas del juego, que por lo demás es un ingrediente de mayor significación en la atracción de la inversión extranjera y también para la atracción a la inversión nacional. Creo que medidas de esta naturaleza, fuera de ser anticonstitucionales, entregan mensajes que son muy negativos para un elemento que me parece fundamental en el proceso de recuperación que tiene que tener la economía chilena una vez pasado el tema del coronavirus, que es restablecer las condiciones del crecimiento económico. Y bien sabemos que en la parte del crecimiento económico el rol que juega la inversión es un rol extremadamente significativo. El crear de alguna manera señales que no se respetan las reglas del juego creo que afecta enormemente el potencial de crecimiento y evidentemente el potencial de inversión. Sergio, yo creo que hay mucha iniciativa hoy día que parten teniendo muy buenas intenciones, como la que tú acabas de mencionar, pero que al final pueden terminar siendo muy dañinas. Y efectivamente hay que cuidar la cadena de pago. También hace poco hubo una iniciativa que era de que postergar obligatoriamente todos los pagos de cuotas de crédito de consumo, hipotecario, etcétera, al sistema financiero. Y la verdad que ese es un tema que también parte de muy buena intención, pero que puede provocar un daño muy grande, por varios motivos. Yo no conozco bien la industria de servicios, pero en el caso de la industria financiera, no todas las instituciones son igualmente, no hay tal grado de homogeneidad. Están los bancos grandes y además están emisores de tarjeta de crédito no bancario, que a su vez tienen que pagarle a los comercios. Por lo tanto, si no son capaces de cobrar las cuentas, tampoco pueden pagar a los comercios. Entonces, todas esas iniciativas que parten con muy buenas intenciones, al final pueden provocar un daño muy grande. O sea, el tema de fondo es, todas estas propuestas, que, insisto, son de buena intención, hay que irlas cuantificando en temas de equilibrio general, digamos, y con numeritos. Puedo agregar otra dimensión, Rodrigo, que es preguntarnos por qué está pasando esto.
hay populismo en todo el mundo, hay problemas, pero quiero leerles un tuit de anoche 7:50, y después les digo de quién es. Dice: no hay tiempo, no podemos seguir con cajas, es hora de tomar medidas rápidas en favor de la gente. 2 puntos. Retiro voluntario de FP con reembolso garantizado del Estado. Los ahorros son de la gente, ahora es cuando. En los 80 el Estado salvó a los bancos, hoy debe salvar a las familias. Bueno, ese tuit es de Rodolfo Carter, independiente pro-UDI. Entonces, quiero ir a un tema bien global. Vamos tarde en las ayudas y el mundo político refleja la desesperación de la gente. Este tuit tiene varios errores. Se salvaron los depositantes en los 80, no los dueños. Imagínense lo que es sacar plata a la AFP y que se devuelva garantizado por el Estado. En ese caso, mejor dar bonos directamente en la misma operación financiera. Pero el punto de fondo que quiero hacer es que es urgente mejorar lo que está sucediendo a nivel de la calle. Eso tiene implicancias del punto de vista sanitario, tiene implicancias del punto de vista de estas ideas. A mí me gusta ponerlo en algunas discusiones de la siguiente manera. Por razones sanitarias a la gente se le expropió la capacidad de trabajar. Y en Chile las expropiaciones se compensan. Y por lo tanto va a haber que compensarlas. Y creo que es bien urgente escalar estas compensaciones para evitar que en la desesperación tengamos estos resultados. Bueno, yo creo, Rodrigo, que la tarea que ustedes están empeñados hoy día con esta comisión de economistas va precisamente en la dirección que tú mencionas, entregarle ingresos a la gente. Usa la palabra la expropiación del trabajo, que puede ser adecuada o no adecuada, pero es una expresión que la abogado. Yo soy economista. El único no economista que yo. Me habría encantado estudiar Derecho, pero en todo caso, volviendo al tema, hoy creo que es delicado lo que plantea realmente el alcalde Carter, y hay que tener mucho cuidado con estas propuestas que son populistas, pero entiendes la preocupación que tienen los alcaldes respecto a la gente que ellos representan, y considero que lo que ustedes están haciendo a nivel de la comisión, generando estos ingresos mínimos, ingresos de emergencia, de alguna manera van en la dirección que tú planteas de colaborar en el momento en que la gente ha perdido su fuente de empleo y que evidentemente es indispensable darle la capacidad de generación de ingresos para enfrentar una situación que, no me cabe la menor duda, es extremadamente difícil. Sí, y también es evidente que las personas que están en la calle, que están más cerca de la gente que está con problemas, obviamente que es el tema más a pecho, digamos, y esa sensibilidad es importante. Y todos los esfuerzos tienen que estar destinados básicamente a ayudar a esos sectores más vulnerables. Bueno, me gustó, Rodrigo, tu caracterización de la expropiación del derecho de trabajo. Yo creo que va a ser motivo de algún análisis, ¿ya? Y bueno, estamos llegando al fin de nuestro seminario. Ha sido una conversación interesante con 3 personas a las cuales, con Joaquín, Carlos y Rodrigo, que de verdad les agradezco infinitamente el tiempo para prepararlo, la disposición que mostraron para que este seminario, que se postergó 2 veces, lo pudiéramos hacer. De verdad, muy sinceramente, mis agradecimientos a ustedes. Mis agradecimientos también a todos los que han participado en y han hecho posible. Hago un especial reconocimiento a nuestro equipo ejecutivo y al equipo técnico que ha estado detrás de esta transmisión. No ha sido fácil, pero lo hemos logrado. Y bueno, no me queda más que despedirnos diciéndoles muchas gracias a nuestros auspiciadores, muchas gracias a las empresas colaboradoras. ¿Rodrigo? No, me estaba despidiendo. Estaba diciendo adiós. ¿Ya? Entonces, muchísimas gracias y quedan invitados a un próximo seminario que haremos con temas tan interesantes como esto. Lamento que no todas las preguntas hayan podido ser formuladas, porque
de verdad. Son muchísimas. Mi celular pitea cada 2 segundos con una nueva consulta. Hay muchas más preguntas en los WhatsApp. Así me imagino. Imagino que a los WhatsApp de cada uno de ustedes les tienen que haber llegado muchas preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Sergio, muy amable. Adiós, Rodrigo. Adiós, Joaquín. Joaquín, muy bien. Carlos.